que nadie va a utilizar nunca el ciclo de Krebs, y hay 25 memes de esto, y que jajaja, el ciclo de Krebs y no sirve para nada. Y la verdad es que el ciclo de Krebs sí sirve y sí es importante porque es un momento molecular importante para la célula, tanto de síntesis como de extracción de energía. O sea, es una vía, como vimos al inicio, del curso anfibólico. Es una vía que sirve tanto como de síntesis como de extracción de energía, porque se puede utilizar la vía como para tanto el anabolismo como para el catabolismo, dependiendo de lo que se necesite de la célula. Si la célula requiere sintetizar algo, pueden entrar los nutrimentos al ciclo de Krebs para sintetizar aminoácidos, pero también se requiere romperlos, también entran al ciclo de Krebs para romperlos y generar ATP. Entonces el ciclo de Krebs es algo bastante, multimodal para poder utilizar en la célula. El ciclo de Krebs tiene que ver con la respiración aeróbica. La glucólisis tiene que ver con la respiración anaeróbica. ¿Qué es la respiración aeróbica? Ethan. ¿Qué es con el aire? Ajá, ok, sí, pero más. A ver, eso me dice mi tía, pero ¿qué es la respiración aeróbica? Más específicamente. Sí, sabes, échale. ¿Qué utiliza la respiración aeróbica? Como oxígeno. Oxígeno. ¿Y ese oxígeno para qué nos sirve? Para oxigenar el cuerpo. ¿Y el oxígeno químicamente para qué lo requiere la célula? Para alimentarse, para que funcione energéticamente. Ok, vamos por ahí. ¿Quién sabe para qué significa? ¿Sí? Para generar las uniones con los hidrógenos. Para generar las uniones con los hidrógenos, ok. Sí. ¿Quién más? No te escuché, perdón. Que de la oxidación algunos compuestos van generando un siguiente paso a seguir. Ok, recuérdame tu nombre. Nicolás. Ok, sí. Entonces, la respiración aerobia tiene que ver con que el oxígeno va a ser el aceptor final de estos electrones de la cadena de transporte de electrones, y con esto vamos a tener esta generación de ATP, y eso es lo que vamos a ver. La primera parte de esta respiración aerobia es el ciclo de Krebs, y este ciclo de Krebs nos va a servir para extraer estos electrones que se van a llevar a la cadena de transporte de electrones, donde el oxígeno es el aceptor final. Repito, el ciclo de Krebs es el lugar donde se extraen estos electrones que se llevan a la cadena de transporte de electrones, donde el oxígeno es el aceptor final. Entonces, la vía aerobia comprende el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde se oxida de forma completa los derivados de la glucosa, que son estas moléculas energéticas, hasta CO2. Se empiezan a oxidar y a oxidar y a oxidar, extrayendo los electrones y partiéndolos en cachitos. Acordémonos que el piruvato tiene 3 carbonos, se les empieza a quitar carbonos, entonces se les empieza a quitar carbonos y carbonos y carbonos hasta que se queda nada más el CO2. Entonces estos esqueletos de 3 carbonos empiezan a romperse y a romperse y a romperse hasta que nada más se queda CO2, y estos hidrógenos que se les va quitando, se los va quedando el NAD, convirtiéndose en NADH. Entonces se les va quitando esos electrones, quedándose NADH y CO2, NADH y CO2. Entonces, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos sirve para desnaturalizar o para quitar o para desdoblar estas moléculas de ácidos tricarboxílicos que al fin y al cabo vienen del piruvato, para poder, extraerle toda la energía, y esta energía se va a aprovechar en la fosforilación oxidativa, y esta fosforilación oxidativa va a generar el ATP. Entonces, ¿cuál es la función? Extraer estos electrones de alta energía del esqueleto de los carbonos, extrayendo estos iones hidrógeno y estos hidronios, que la diferencia entre los iones hidrógeno y los hidronios son estos. Este es un ion hidrógeno, que es un H+, y un hidronio es la unión de 2 iones hidrógeno, ¿sí? O sea, es la diferencia entre uno y otro, pero al fin y al cabo esto es lo que extrae
específicamente lo que se extrae específicamente en el ciclo de Krebs, o iones hidrógeno o iones hidrógeno. Al fin y al cabo estos tienen electrones de alta energía y estos electrones de alta energía son los que van a pasar en la cadena de transporte de electrones y los que van a generar el gradiente para que se genere el ATP. Este es un digamos, algo gráfico de lo que ustedes tendrían que saber, o sea, porque esto es lo que yo quiero que se sepan. ¿Vamos a ver todas las reacciones? Sí. ¿Vamos a ver cuáles las enzimas? Sí. Pero esto es lo que yo quiero que se sepan. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y de aquí, de todo este ciclo, salen 3 NADHs, un FAD, termina CO2, se genera un ATP. Este es el ciclo de Krebs. Esto es lo que yo quiero que se sepan. Nada más. A mí no me importa que se pase de fumarato a malato, isocitrato, eso no me importa que se sepan el orden y las enzimas, eso no es relevante. Vamos a ver todas las reacciones para que vean que hay una secuencia. Pero esto es lo que yo quiero que se sepan. Del piruvato pasa acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y cuando pasa todo un ciclo, la acetilcoenzima A, que se genera 3 NADs, un FADH, se salen 2 moléculas de CO2 y se genera un ATP. Esto es lo que pasa específicamente en el ciclo de Krebs. Y esto es lo que pasa con una molécula de piruvato. Entonces, de una molécula de piruvato, este es el rendimiento energético. Estos 3 NADs, un FAD y un ATP, esto es lo que yo le saco, digamos, de jugo a una molécula de piruvato en el ciclo de Krebs. Y ahora, este acetilcoenzima A viene en este caso del piruvato, pero esta acetilcoenzima puede venir también de la ruptura de un ácido graso. O sea, un ácido graso se puede romper también en muchas moléculas de acetilcoenzima. Y también puede venir esta acetilcoenzima de la ruptura de un aminoácido. Entonces, puede venir del piruvato, de un ácido graso, de un aminoácido. Entonces, ahí es donde entran todos los intermediarios energéticos para entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Habrá algunos aminoácidos que no entren aquí en acetilcoenzima, que entren en alfa-zeta-glutarato. Por ejemplo, el glutamato, ahí entra, en alfa-zeta-glutarato. Habrá otros aminoácidos que entren a lo mejor en oxaloacetato, porque se metabolizan así. Entonces, todos los aminoácidos y muchos ácidos grasos entran en distintas partes del ciclo para poder dar energía específicamente así. Esto es lo mismo. Sí. Un FADH, ¿verdad? Un FADH. Y 2 de... Y 3 de NADH. Pero 2 de dióxido de carbono. Ajá. Vamos a ver la primera reacción, que es la verdad es que la más importante y es la enzima más importante de todo el ciclo, de la más importante, que es la de la piruvato deshidrogenasa. Ya vimos una que se llamaba piruvato carboxilasa, que es la que convertía de la gluconeogénesis, que convertía que me ayuda a convertir el piruvato en oxaloacetato para que hiciera la gluconeogénesis, y no confundirla con esta que es la piruvato deshidrogenasa, que es la que me ayuda a convertir el piruvato en acetilcoenzima A. Una me llevaba la vía para arriba y la otra me lleva la vía para abajo. ¿Okay? Entonces la piruvato deshidrogenasa hace que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A. La piruvato deshidrogenasa actúa en la mitocondria. Entonces el piruvato primero tiene que entrar a la mitocondria. Entonces, con un transportador específico que ya lo habíamos visto, entra a la mitocondria y ahí es donde se lleva a cabo la reacción. Esta reacción son 3 pasos de reacción. 3 pasos de reacción. Le tienen que quitar un carbono, entonces se libera un CO2. O sea, aquí ya se libera un CO2. Le tiene que quitar electrones de alta energía, entonces un NAD se convierte en NADH. Y aparte se le tiene que pegar la coenzima A y ya se convierte en acetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces son 3 partes. Primero se le quita un CO2, o sea, un grupo CH. Entonces se libera un carbono nada más, perdón. Y eso es un CO2.
Luego se le quita electrones de alta energía y por lo tanto el NAD pasa a ser NADH. Y luego se le pega la coenzima A y se convierte en acetilcoenzima A. Acuérdense que la coenzima A, y eso es bien importante, siempre está pegada a un grupo de azufre, y siempre que hay una unión entre azufre y carbono es un enlace de alta energía, y ese enlace de alta energía hace que la molécula esté muy activada para las reacciones. Entonces siempre que la coenzima A esté pegada a algo, hace que la molécula esté muy lista como para reaccionar. Entonces cada vez que la coenzima A está pegada a algo, hace que entre como a una vía metabólica para que tenga reacciones energéticas importantes. Ahorita lo vamos a ver a más a detalle eso. Y ahorita vamos a ver un concepto que lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver en otras vías metabólicas, que es esto que se llama descarboxilación oxidativa. Esta descarboxilación oxidativa es justo esto que les acabo de mencionar, estos tres pasos. La descarboxilación oxidativa es quitarle un carbono, quitarle NADH, quitarle un carbono y quitarle los hidrógenos. O sea, quitarle un carbono en forma de CO2 y quitarle los hidrógenos y pasarlos al NAD. Entonces, esta es la descarboxilación oxidativa que genera la piruvato deshidrogenasa. Entonces, todas estas deshidrogenasas que van a estar en el ciclo de Krebs generan estas reacciones de descarboxilaciones oxidativas. Y vamos a ver otras, por ejemplo, la succinato deshidrogenasa genera la misma reacción. Esta descarboxilación oxidativa que quita carbono y extrae un ion de hidruro, que son dos electrones de alta energía, y se los pega al NAD. Entonces, cada vez que veamos las deshidrogenasas, se va a generar un NADH, y de ahí van a provenir los NADHs, que van a ser los electrones de alta energía. Entonces, estas reacciones son las importantes y son generadas por enzimas enormes. Son complejos bien grandes. Y ahorita vamos a ver el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es de los complejos más grandes enzimáticos que hay. O sea, tiene, no sé, creo que como 2 millones de aminoácidos o algo así. O sea, es una cosa enorme. Es un complejo muy grande. De hecho, por ejemplo, el de la succinato deshidrogenasa ni siquiera está flotando. Está sobre la membrana mitocondrial. Es una cosa muy grandota que está ahí en la membrana porque la tiene que sostener la membrana. Entonces, este de la piruvato deshidrogenasa se anda flotando, pero es una cosa grandota. Entonces, este de la piruvato deshidrogenasa es de los más grandes y hace esta descarboxilación oxidativa. Le quita el CO2, extrae estos electrones de alta energía y le pega la coenzima A. Esta es una descarboxilación oxidativa y es la primera que tiene que pasar para que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A. Esta es una reacción irreversible. Y bueno, la reacción genera acetilcoenzima A, CO2 y NADH. Ahora, el complejo de la piruvato deshidrogenasa, como les digo, está muy grandote y son realmente 3 enzimas unidas entre sí. O sea, el complejo como tal es una E1, E2 y E3. Así se le denomina, digamos, a las subenzimas que lo componen, que esta sería la E1, la E2 y la E3. Y cada uno de estos complejos es donde se lleva a cabo una de las subreacciones para llevar a cabo todo lo que hace la piruvato deshidrogenasa. Ahorita, digo, esto nada más es gráficamente y ahorita les voy a más o menos explicar qué es lo que pasa en cada una de las regiones de la piruvato deshidrogenasa. No es importante que se aprendan cómo se llama cada uno, pero nada más les voy a comentar qué pasa en cada uno de los complejos. Y estos cofactores y coenzimas sí es importante que los conozcan. Y esta, por ejemplo, es las más importantes. En el E1 vamos a tener que es el tiamínpirofosfato o TTP. Y este es un cofactor o una coenzima muy importante. ¿Es cofactor o coenzima? Este tiamínpirofosfato. ¿Qué hace eso? ¿Tiamínpirofosfato es cofactor o coenzima? ¿Por qué? Pero no dice si es coenzima o cofactor. ¿Es orgánico? Es orgánico. Porque es orgánico, es coenzima. Si fuera inorgánico, fuera cofactor. Entonces, es una coenzima. ¿Y qué es el tiamínpirofosfato? Es tiamina. ¿Qué es?
Es inorgánico, ¿no? No, es orgánico, pero ¿qué es la tiamina? ¿No la vitamina B también? ¿Pero cuál? No. B1. Entonces la vitamina B1 es el cofactor de la enzima E1 de la piruvato deshidrogenasa. ¿Ok? Entonces, repito, la vitamina B1 es el cofactor, perdón, es la coenzima de la enzima de la enzima E1 de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, ahora tenemos el ácido lipoico. ¿Qué es el ácido lipoico? Yo creo que para repetir eso, es que no lo entendí. Ajá, la vitamina B1, que es la tiamina, es la coenzima de la E1, que es la enzima E1 de la piruvato deshidrogenasa. O sea, necesita la E1 tiamina para llevar a cabo su función. ¿Sí queda claro eso? Ahorita les voy a decir cuál es la función de la E1, de la E2 y de la E3, pero al fin y al cabo la E1 requiere tiamina para llevar a cabo su función. Ahora, el ácido lipoico es la coenzima de la E2. ¿Qué es el ácido lipoico? ¿Un antioxidante? También es una vitamina B. Es la vitamina B5. Entonces el ácido lipoico es la vitamina B5. La vitamina B5 es la coenzima de la vitamina, perdón, la vitamina B5 es la coenzima del E2 de la piruvato deshidrogenasa. Y el FAD, NAD y la coenzima A pues van a ser también importantes porque van a funcionar como cosustratos específicamente de todo este complejo. ¿Cuál es la diferencia entre cosustrato y coenzima? Cosustrato Ahí en casa, ¿cuál es la diferencia entre cosustrato y coenzima? ¿O no sé si el cosustrato ya es inorgánico y la coenzima es orgánica. no? Doctor, ¿no es que, por ejemplo, la coenzima va a ayudar, o sea, va a participar a que se dé la reacción y el cosustrato es lo que se va a liberar de esa reacción? Pues puedes verlo así, pero no es la definición. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de cosustrato y coenzima o la diferencia? A ver. Según yo, la coenzima es el grupo orgánico que se une a la enzima para hacerlo funcionar. Y el cosustrato es cuando la coenzima o el cofactor se modifica en el proceso catalítico y se le conoce a eso. Exactamente. El cosustrato se modifica durante la reacción enzimática. ¿Y por qué pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa eso? O sea, la coenzima A va a salir modificada. ¿Por qué? Porque va a terminar unida al acetil. Entonces se va a convertir, ya no nada más va a ser coenzima, va a ser acetilcoenzima A. Y el NAD ya no va a ser NAD, va a ser NADH. Entonces va a ser modificado después de la reacción enzimática. Por eso se considera como cosustrato. ¿Ok? Entonces estos dos son cosustratos y estos van a ser coenzimas porque después de la reacción estos quedan completamente igual. ¿Ok? Estos son conceptos bien importantes, porque yo en el examen sí les voy a preguntar, o sea, digo, el examen es a lo mejor en una semana y media o algo así, y el examen consiste en preguntas de opción múltiple y preguntas de verdadero o falso no sé. Entonces, yo les pongo, en la piruvato deshidrogenasa, el E2 tiene un cosustrato que se llama FAD. Y ese es falso. Entonces tienen que saber el concepto de cosustrato y tienen que saber el concepto de coenzima y tienen que saber el concepto de cofactor y tienen que saber la piruvato deshidrogenasa y tienen que saber ese tipo de cosas. O sea, sí son varias cosas. El FAD y la coenzima y el NAD son de L3. El FAD, es que ahorita justo les voy a decir qué va cada cosa. Para que sepan eso. Oiga, profe, yo tengo una duda. Sí.
Pero digo que la coenzima A y el NAD son los cosustratos de todo el complejo piruvato deshidrogenasal. O sea que si nos pregunta, ¿es el cosustrato de la E1, la coenzima A, sería verdadero? Ajá. No, les voy a decir de la piruvato deshidrogenasa, no les voy a ser tan específico del E1 o E2. ¿Cómo? O sea, les diría de la coenzima A es el cosustrato de la piruvato deshidrogenasa. Okay. No les diría tan específico del E1 o E2 como para no hacerlos como dudar tanto. Ok. Entonces les voy a... No, es que no me acuerdo si tengo una aparte. Sí tengo una aparte, pero creo que esta está más compleja. Mejor se los voy a explicar con esta. Entonces, tenemos aquí el E1, E2 y E3. ¿Ok? Llega el piruvato y el piruvato se une al TTP, que es la tiamina. Esta tiamina lo que hace es que extrae este CO2 o este primer grupo carbono, y es lo que hace esta descarboxilación. ¿Sí? Esta descarboxilación pasa específicamente el E1 ayudado por la tiamina. Entonces, ¿qué hace el E1? Utiliza la tiamina para extraer el carbono y liberar el CO2. Ahora, ya que esto ya no tiene este carbono, pasa específicamente al ácido lipoico. Este ácido lipoico con este grupo azufre puede unir a este compuesto descarboxilado, y el ácido lipoico, al ser un ácido graso, tiene como una manita. El ácido graso tiene una manita. Ya vamos a ver los ácidos grasos. Son distintas, son cadenas policarbonatadas como largas. Entonces esta manita que se ve aquí se mueve así. Entonces esta manita como que lo agarra de este lado y lo mueve de este lado. Al moverlo, lo pega la coenzima A, y la coenzima A ayuda a pasarlo del E2 al E3. Esta coenzima A actúa aquí, se pega de este lado, entra aquí de este lado la coenzima A, se pega, y ya unido a la coenzima A, entra aquí el FAD. El FAD le agarra los electrones aquí en el complejo 3 y se los da al NAD. Entonces el FAD durante un rato se reduce, pero después se regenera cuando se los da al NAD. O sea, el FAD lo único que hace es agarra los electrones y se los pasa al NAD. Entonces el FAD siempre se queda regenerado. O sea, nada más agarra tantito los electrones y se los regresa al NAD. Y otra vez los agarra y se los regresa al NAD. El FAD siempre hace eso. Y eso lo vamos a ver también en las oxinatos de hidrogenasa. El FAD nada más agarra y los da. Agarra y los da. Y eso es lo que hace. Entonces otra vez el piruvato primero se descarboxila, luego la manita como de ácido graso lo agarra, lo pasa para acá, le une la coenzima A y luego lo pone de este lado. El FAD le agarra los electrones y se los da el NAD y se los lleva, y ya aquí se libera el complejo y ya se llama acetilcoenzima y ya lo libera. Eso es lo que pasa en la piruvato deshidrogenasa, y es un complejo enorme porque pasan todas esas reacciones. Digo, yo lo pongo de forma muy gráfica, pero es una cosa muy química. Al fin y al cabo, de forma gráfica es así, y así es donde todas las partes químicas actúan en los tres complejos de la piruvato deshidrogenasa. ¿Ok? No sé si queda claro más o menos cómo actúa. O sea, lo que pasa, ¿qué es lo que pasa a ellos para que lo agarre y le una la coenzima? Aquí en medio, ajá, agarra esta parte y aquí en medio entra la coenzima A y se une específicamente al complejo descarboxilado, porque la coenzima A ya está aquí en medio. O sea, simplemente tiene que pasar a esa parte y la coenzima A se une. Entonces en E2 nada más es que se le une la coenzima A. Exactamente. Y proporciona los electrones para FAD. Ajá, o sea, E2 lo que sirve es como para que llegue a la coenzima A se una, pero este mismo bracito de ácido lipoico hace que de esta posición llegue a esta posición a que se una coenzima A, y luego llegue a esta posición a que llegue el FAD. Entonces este bracito de ácido lipoico ayuda a que pase a todas las posiciones de la E2 para que llegue a todas las reacciones.
El bracito de ácido lipoico hace que el compuesto llegue a todas las posiciones, a que llegue a todas las reacciones. O sea, eso es la importancia del bracito de ácido lipoico. Que si no existiera este bracito de ácido lipoico, el compuesto no podría llegar a todos los sitios activos donde tendría que llevarse todas las reacciones. ¿Ok? Y esta es la misma, pero aquí será más rara. Sí. Esto es justo lo que les comentaba. Todos los combustibles o todas las biomoléculas se tienen que convertir a acetilcoenzima para entrar al ciclo, tanto ácidos grasos como glucosa como los aminoácidos, y hay algunos aminoácidos que entran de otra forma, como por ejemplo la fenilalanina, tirosina, valina, isoleucina, y algunos otros ácidos grasos entran por otras partes al ciclo de Krebs. Pero al fin y al cabo todos entran como para que se lleve a cabo estas distintas fosforilaciones oxidativas y se puedan extraer estos electrones de alta energía. Este es el ciclo de Krebs y ahorita lo vamos a ver todas las reacciones. Entonces, la primera reacción es de la citrato sintasa. Les digo, para mí no es importante que se sepan las reacciones en orden, simplemente las vamos a revisar para que vean cómo se lleva a cabo todas estas reacciones hasta el final del oxalacetato. Pues tenemos la acetilcoenzima A, entra la acetilcoenzima al ciclo y se une al oxalacetato, ¿no? Esta es la primera reacción. Y al unirse la acetilcoenzima A al oxalacetato, se convierte en ácido cítrico. También por eso se le llama el ciclo del ácido cítrico, porque lo primero que se produce es el ácido cítrico. Como vemos, tiene una energía libre de Gibbs negativa, por lo tanto es una reacción bastante favorable, entonces se puede llevar a cabo fácilmente. Esto hace que se libere la coenzima A, evidentemente, y se forme el ácido cítrico. Y se produce una molécula de 6 carbonos. El oxalacetato tiene 2 carbonos, la acetilcoenzima tiene 2 carbonos. Ahora, esta reacción es necesaria para poder ordenar aquí, después de que ya llega el citrato, que es el ácido cítrico, se tiene que hacer una reacción como de reordenamiento de los grupos funcionales, que es como una isomerización, pero no lo hace una isomerasa. Lo que pasa es que se hidrata y se deshidrata una molécula y se convierte de citrato a isocitrato. Si nos damos cuenta, aquí se deshidrata esta molécula, o sea, se le quitan esta molécula, digamos, de agua, y luego se vuelve a hidratar, y lo que pasa es que se cambian o se intercambian estos grupos funcionales. Entonces parece como si se hubiera isomerizado, pero la verdad es que se deshidrata y se hidrata. Entonces pasa de citrato a cisaconitato a isocitrato. Entonces, básicamente esto se reorganiza como para poder cambiar el orden del grupo funcional, y esto para la célula es energéticamente más favorable para extraer estos electrones de alta energía. Entonces, después de la formación de citrato, sigue cisaconitato y luego sigue isocitrato. Luego sigue la primera descarboxilación oxidativa del ciclo. ¿Cuál es la primera descarboxilación oxidativa del ciclo? No es la de la piruvato deshidrogenasa. Ya en el ciclo de Krebs, la primera descarboxilación oxidativa es esta, es la de la isocitrato deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa hace lo mismo que la otra deshidrogenasa. Le quita un CO2 y le quita unos electrones de alta energía y convierte isocitrato a alfa-cetaglutarato. Y hace lo mismo, genera un CO2, genera NADH y genera alfa-cetaglutarato. Y funciona muy parecido que la otra. Es un complejo de 3 enzimas, y en una enzima se le quita un CO2, en otra enzima seguramente también se le quitan los hidrogeniones. O sea, por ejemplo, de esta no tengo yo una imagen y la verdad es que no me he puesto a ver exactamente cómo funciona la isocitrato deshidrogenasa, pero seguramente funciona muy parecido. Entonces, aquí la idea es que todas estas deshidrogenasas son muy iguales. De hecho, tienen filogenéticamente la misma evolución. ¿Por qué? Porque todas hacen la misma reacción, que es la descarboxilación oxidativa, y básicamente los resultados son lo mismo: un NADH, un CO2 y un alfa-cetoglutarato. En este caso, el alfa-cetoglutarato.
La segunda reacción es la segunda, más bien la siguiente reacción es la segunda reacción de descarboxilación oxidativa. Aquí está mal escrito, segunda. La siguiente reacción es la segunda reacción de descarboxilación oxidativa y es el paso de alfa-zeta-glutarato a succinilcoenzima. Y aquí lo que pasa es que se extrae otros electrones de alta energía y se extrae otra molécula de CO2 y se convierte de alfa-zeta-glutarato a succinilcoenzima. Esta también es una enzima similar a piruvato de deshidrogenasa y es el mismo mecanismo de acción. Lo mismo que habíamos comentado, es la segunda descarboxilación oxidativa y pasa lo mismo. Se extrae una molécula de CO2 y se extraen los electrones de alta energía uniéndolos al NADH. Aquí lo que estamos haciendo es quitándole poco a poco moléculas de carbono, haciendo la molécula cada vez más chiquita. Y eso hace que nosotros podamos ir quitando y quitando y quitando y quitando. De ahí viene el CO2 que nosotros exhalamos. O sea, por eso estamos exhalando CO2, porque todo el tiempo estamos rompiendo nuestras moléculas, haciéndolas chiquitas, quitándoles este CO2. Entonces, ¿por qué exhalamos CO2? Ajá, por esto, ¿ok? La primera descarboxilación que generaba. La primera descarboxilación, el alfa-zeta-glutarato. Pero generaba Un NAD, un CO2, como en todas las descarboxilaciones, en este caso el alfa-zeta-glutarato. Y la segunda genera el succinilcoenzima. en lugar de la alfa-zeta-glutarato. Ajá, en este caso se une una coenzima al succinil y se forma succinilcoenzima. Entonces este succinilcoenzima que se forma en esta segunda descarboxilación oxidativa es importante porque yo les dije que cada vez que se une una coenzima A quiere decir que se forma un compuesto de alta energía. Entonces este compuesto de alta energía me forma un compuesto muy preparado para formar algo importante para generar energía. Entonces a partir del succinilcoenzima A se forma el único ATP que se forma en el ciclo de Krebs. Entonces este succinilcoenzima A me va a formar el único ATP que se forma en el ciclo de Krebs. Entonces este succinilcoenzima A es sujeto a la catálisis de la succinilcoenzima A sintetasa y esta succinilcoenzima A sintetasa utiliza un GDP y fosfato para producir un GTP. Entonces, este GTP genera al fin y al cabo un succinato y un GTP. Ahora, este GTP lo puedo utilizar para formar un ATP. Entonces, repito, el succinilcoenzima A, como tiene un enlace tiol con azufre, es un complejo de muy alta energía. Este enlace tiene alta energía, entonces me sirve para unir la formación de un ATP y al fin y al cabo generar al final un succinato. Este GTP formado, al fin y al cabo, me puede servir para formar un ATP. Y al fin y al cabo me queda un succinato y un ATP formado. No sé si eso queda claro. Repito, el succinilcoenzima A que se me formó de la reacción pasada, la siguiente reacción es la de la succinilcoenzima A sintetasa. Esta me forma al final un succinato formando en medio un GTP. Y este GTP me puede servir para formar un ATP. ¿Cómo me forma el GTP un ATP? Cuando rompo yo este GTP, hace que se me pueda unir un ADP más un fosfato y por lo tanto formar un ATP. Entonces esta reacción genera un ATP. Entonces en esta parte del ciclo, la formación de succinilcoenzima A succinato forma un GTP que me puede formar un ATP. Es la única parte del ciclo que genera energía. Y todas las demás nada más extrae electrones. Esta sí puede generar energía. Por lo tanto, el ciclo de Krebs se genera un ATP nada más. ¿Hasta aquí alguna duda? Luego, después, el succinato
se convierte en fumarato por la succinato deshidrogenasa. Esta succinato deshidrogenasa es muy importante porque esta succinato deshidrogenasa es parte ya del complejo de la fosforilación oxidativa. Esta succinato deshidrogenasa es parte del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Vamos a verlo después, pero en la cadena de transporte de electrones hay un complejo 1, 2, 3, 4 y el complejo 2 tiene como parte de él la succinato deshidrogenasa. Entonces esta succinato deshidrogenasa es parte de ese complejo. Entonces está ahí en la membrana interna mitocondrial. Entonces esta reacción lo que hace es que esta succinato deshidrogenasa le extrae estos electrones de alta energía y convierte de succinato a fumarato. Entonces estos electrones los extrae el FAD, no el NAD, y estos electrones están directamente ya en la cadena de electrones, o sea, ya ni siquiera los tienen que llevar, o sea, ya está ahí en la cadena de transporte de electrones porque es parte misma de la cadena de transporte de electrones. Entonces la succinato deshidrogenasa está ahí y la coenzima que está ahí es el FAD, no el NAD, ¿ok? Entonces convierte de succinato a fumarato. ¿Por qué el FAD y no el NAD? Porque la energía libre de Gibbs que tiene es baja. O sea, es cero, es casi nada. Entonces, no es tan fuerte como para que el NAD se la lleve. El NAD requiere mucho más energía como para que se la pueda llevar. Entonces, el FAD que ya está ahí se las lleva, pero el NAD no requiere un poco más de energía. Entonces, es lo que les digo. La succinato deshidrogenasa, que son estas, requieren más energía. Y aparte la succinato deshidrogenasa es parte del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. O sea, aquí ya está. O sea, el succinato se convierte en fumarato aquí y ahí deja sus electrones ya. Por último, se tiene que el fumarato regenerar a oxalacetato como para poder otra vez iniciar el ciclo. Y ya son varias reacciones para regenerar el oxalacetato. El fumarato se convierte en malato por la fumarasa. Se hidrata la molécula para convertirse en malato. Si nos damos cuenta aquí, esta molécula se hidrata. Aquí por ejemplo se pone un H y aquí un OH. Ahí la molécula se hidrata y se convierte de fumarato a malato. Y después la malato deshidrogenasa la convierte en oxalacetato. Esta ya la habíamos visto porque es parte de la gluconeogénesis, esta regeneración del oxalacetato. Ya hemos visto algunas reacciones porque es parte de la gluconeogénesis. Entonces, la malato deshidrogenasa extrae otros electrones de alta energía. ¿Por qué? Porque la convierte de malato a oxalacetato y se extrae otro NADH. ¿Okay? Y por último ya se queda el oxalacetato listo para unirse a otra acetilcoenzima y iniciar otra vez el ciclo. Entonces así es como tal todo el ciclo de específicamente el ciclo de Krebs. Entonces, bueno, aquí tenemos todas las reacciones como tal, y aquí al fin y al cabo nos da 2 CO2, 3 NADH, 3 electrones de alta energía con NAD, un FADH y un GTP. Esto es lo que tenemos como en balance total, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto al inicio en la imagen gráfica, y aquí están todas las reacciones que acabamos de ver. Estas reacciones, les digo, no me importa que se las aprendan como tal, esto sí es lo que quiero que sepan. ¿Qué es lo que sale del ciclo de Krebs y por qué? Este es el mismo balance que ya hemos visto. Y esto es importante, digo, en la prepa, en la secundaria y cuando se ve este tipo de cosas,
Se dice que un NAD produce 3 ATPs y un FAD produce 2 ATPs. Actualmente luego los cálculos ya es 2.5, 1.5, pero esto no está real, o sea, esto no es real. Esto está estudiado en algas y estrellas de mar y cosas así, o sea, esto no es real, o sea, no vamos a hacer cálculos de ATPs, 32 ATPs, este tipo de cosas. La verdad es que esto no es real, porque al fin y al cabo esto depende del estado energético de la célula, esto depende de lo que se consume en este momento, y esto depende de cómo está la célula en este momento. O sea, al fin y al cabo en el cuerpo humano siempre tenemos un estado de desgaste energético y siempre tenemos algún estado fisiopatológico anormal. O sea, generalmente estos complejos están saturados, generalmente estos complejos tienen algún tipo de alteración. Nosotros que tenemos una dieta alta en carbohidratos, eso está saturado, esto tiene alteraciones de óxido reducción, o sea, no es real esto de los cálculos del ATP. Entonces, más o menos se produce unos 30-32 de ATP por una molécula de glucosa, pero quién sabe. O sea, realmente quién sabe, porque no es real el cálculo de ATP en un cuerpo humano normal. A lo mejor el cuerpo humano ideal o la célula ideal del alga marina, no sé qué, de laboratorio, pudiera ser. Pero aquí lo que estamos estudiando no es real, ese cálculo como tal. Ahora, vamos a platicar un poquito del control del ciclo, y la verdad es que el control del ciclo no está tan complejo. O sea, si tengo mucha energía, pues entonces ya no quiero energía, entonces ya no quiero el ciclo, entonces se fosforila y se inactiva. Si tengo poca energía, eso quiere decir que tengo poca acetilcoenzima, tengo poco piruvato, se desfosforila y por lo tanto se activa el ciclo. ¿Qué hormona va a estar elevada si tengo poca energía? No. Ah, no, sí, me equivoqué yo. Tiene razón. Sí, tiene que estar ahí. Estaba pensando al revés. Sí, o sea, si tengo poca energía, quiero más energía, el glucagón va a estar elevada, va a fosforilar esto y va a estar, entonces la equinasa va a estar activada y por lo tanto va a estar esto aumentado. Básicamente son fosforilaciones y desfosforilaciones que ya habíamos visto. La regulación de esto pues no es difícil, son las mismas fosforilaciones y desfosforilaciones que ya hemos visto. Cuando una parte está desfosforilada, la otra está desfosforilada. No hay mucha ciencia en esa situación del control del ciclo. Y esto es lo mismo. Y aquí, por ejemplo, estas, como la isocitrato de ciclogenasa y el alfa-acetoglutarato de ciclogenasa se inhiben alostéricamente por sustratos. Esto quiere decir que cuando hay mucho sustrato están inhibidas y cuando hay poco sustrato están activados. Entonces, básicamente así se inhibe el ciclo y así se inhiben estas vías metabólicas. Habíamos visto que esto también no nada más es como para generar energía, sino como fuentes biosintéticas. Cuando tengo un exceso de cantidad de muchos precursores, estas vías lo que hacen es que empiezan a generar mucha cantidad de oxalacetato y eso se va hacia el anabolismo. Entonces empieza a producir mucho aspartato y ese aspartato se puede ir a la producción de aminoácidos, de proteínas, de purinas, de pirimidinas, el glutamato de otros aminoácidos, de purinas, el succinilcoenzima, por ejemplo, para producir porfirinas, el grupo hemo. Entonces, el ciclo de Krebs es una fuente biosintética de muchos de los puntos metabólicos para distintas células. Y, por ejemplo, si yo tengo deficiencia de tiamina, que es la vitamina B1, me va a dar una enfermedad que se llama el beriberi. ¿Por qué? Porque la tiamina es una coenzima de la piruvato de deshidrogenasa, del alfa-acetoglutarato de deshidrogenasa y del ciclo de las pentosas, que vamos a ver después. Y las personas que tienen como alimento, por ejemplo, principal el arroz, que casi no tiene tiamina,
que por ejemplo son las personas orientales o personas que era muy clásico de personas que vivían en alta mar, que no comían ninguna otra cosa, y también personas alcohólicas. Las personas que viven con alcoholismo toman y toman y toman y toman y no comen nada, entonces tienen deficiencia de tiamina. Van a tener elevación obviamente de piruvato y alfa-acetaglutarato, y tienen alteraciones neurológicas principalmente porque no pueden aprovechar la glucosa, y tienen alteración de la glutatión sintetasa, que eso lo vamos a ver después por hemólisis. Este beriberi es cero común, pero generalmente es muy común en el alcoholismo. Entonces el alcoholismo cursa con esta deficiencia de tiamina, y los alcohólicos suelen tener problemas de deficiencia de tiamina. Y eso sí lo van a ver en los pacientes que van a ustedes valorar esta deficiencia de vitamina B1 o deficiencia de tiamina. Y básicamente nada más es darles vitamina B y ya se les quita, pero es difícil luego el diagnóstico. Entonces van a tener las alteraciones neurológicas, es lo más importante. O sea, es que no pueden hablar, están confundidos, se les pierde la memoria, tienen un discurso que no se les entiende, tienen falla hepática, tienen debilidad, se están todo el tiempo tropezando, pueden tener convulsiones, generalmente tienen alteraciones en los reflejos, tienen temblores, tienen desgaste muscular importante y tienen neuropatía, musculosdelvio, dificultad para moverse, pies y dedos en péndulo. Y por ejemplo, cuando tienen alteración cardíaca, porque pueden tener alteración cardíaca, ya es cuando tienen falla cardíaca, y es cuando se le llama beriberi húmedo porque ya tienen edema en todo el cuerpo, y cuando tienen edema en todo el cuerpo pues tienen todo hinchado, suelen tener pueden tener ascitis, o sea líquido en la cavidad abdominal, pueden tener falta de aire, que es la disnea, pueden tener derrames en las serosas, o sea por ejemplo en la pleura pueden tener agua en la pleura, o pueden tener también agua a nivel abdominal, pueden tener menos fuerza, pues varias cosas, todo porque no tienen vitamina B1, y todo porque es coenzima de estas enzimas, principalmente la piruvato deshidrogenasa. Entonces sí hay consecuencias clínicas simplemente por no tener estas coenzimas estas enzimas del ciclo de Krebs. Ahora, por ejemplo, la intoxicación de arsénico mercurio se da específicamente porque se unen a la E2 de la piruvato deshidrogenasa, y por lo tanto la E2 que tiene este ácido lipoico, el arsénico se une ahí y el mercurio se une ahí, y como pasa esto, inhibe la respiración celular y inhibe los síntomas neurológicos. Entonces, da síntomas neurológicos, y entonces esto en la literatura se decía que cuando te intoxicabas de arsénico o mercurio, te ponías loco como el sombrero, y así viene en los textos, y da esta coloración grisácea de puntitos en las manos. Entonces los pacientes que tienen intoxicación por arsénico o mercurio se les dan estos depósitos chiquitos de puntitos en las manos, y eso específicamente por la unión a la E2 de la piruvato deshidrogenasa. El arsénico y el mercurio es unión a la E2 de la piruvato deshidrogenasa y da síntomas neurológicos. ¿Okay? Y esta vía, que es una maravilla,